con Torrecilla y con otro que eran más escribientes, no eran tan importantes como los dos generales, y salen después de comer, salen a tomarse un brandy o algo afuera de un caserío en San Fuentes, que todavía sigue el caserío por cierto, y de repente viene una bala de cañón y les pasa por encima. ¿De dónde viene la bala del cañón? Los cañones no tenían tanta... podían lanzar a 2, 3 o 4 kilómetros, ¿no? Pero claro, los cañones liberales, que luego os explica quiénes eran los liberales y los carlistas, estaban puestos aquí en Pico Ramos, en el monte de aquí, que hay una icurriña, al lado de Janeo. Estaban en Peñacorvera, un monte ahí arriba, pero habían podido entrar hasta San Lorenzo, que bien conocerás tú, las carreras. Entonces desde las carreras sí llegaban a San Fuentes. Y les pasó una bala y dijo yo, esa ha venido larga, la siguiente vendrá corta, ¿no? Porque estaban, claro, los primeros tiros siempre, los que manejaban los cañones, yo no tengo ni nada de armas, no cojáis un arma jamás, es numeroso, antimilitarista que se llama. Entonces, esa ha venido larga, la siguiente vendrá corta, no vino corta, vino perfecta. Les tumbó en medio y mató a 2 de los 3. Hoyo murió en Trápaga en un hospital de sangre que había y Radica, al revés, murió en Santurce esa misma noche. Claro, ya lo sé. Sí, sí. Sí, los carlistas un poco más tarde compraron un terreno donde se dice que es donde cayó la bomba y mataron a estos dos generales o comandantes o como queréis llamarles, brigadieres. Y es un terreno, bueno, que ahí andan haciendo, quisieron hacer un mausoleo, tal, hicieron una cruz, que está en el Museo Minero, por cierto, la renovaron y la restauraron en el museo y está ahí guardada. Y ahí está. Bueno, ¿de dónde más? De Ciérvana. Bueno, de Ciérvana vamos a hablar mucho, ¿no? De Ciérvana solo vamos a decir que no tiene nada que ver con la batalla, porque esta batalla sucedió entre 1874, es decir, hace 151 años, pero en Ciérvana hay que decir que andamos investigando un poquitín y que han aparecido, creo que, no sé si son 22 o 26, corsarios. O sea, que sois unos piratas y unas piratas de Aupalerandio, aunque sea con papeles. Venga, ¿de dónde más? San Fuentes, bueno, no vamos a repetir. ¿Vosotros? De Bilbao. Bilbao es uno de los elementos principales en la batalla de Somorrostro, porque Bilbao era una ciudad súper importante en aquel tiempo. ¿Por qué era importante Bilbao a finales del siglo XIX? Por el hierro, por las minas. Es verdad que las minas eran encartadas, el mineral era encartado. También en Bilbao había unas minas, Mina Julia, Mala Espera, que creo que la van a preparar para verla y es una preciosidad. Yo he podido estar dentro, es una pasada. Estaba también en la mina del Morro, donde hay desgraciadamente, bueno, un hotel de 5 estrellas a la entrada de Santucho, ¿no? Es una mina, ¿no? Y hay gente no muy mayor, de 70 años, que dice, nosotros jugábamos en la mina del Morro y tal, ¿no? Encima del Paseo de los Caños y eso. Y bueno, ¿perdón? Mina San Luis, bueno, sí, es decir, en la mina San Luis, aquí hay un hombre musquis que tiene la casa de agroturismo del Aviondo, Jesús Alonso Urtunsaustegui, que trabajó en la mina San Luis, de camionero. Ya en aquellos tiempos, en el año 50 por ahí, ya se manejaban con camiones, ya todavía había mulos y yeguas, pero sobre todo eran camiones. Bueno, pues Bilbao era un elemento principal en las dos carlistadas, me diréis que fueron 3, pero desde un punto de vista de Euskal Herria solo fueron 2, porque la otra, la del medio de la que se dio entre 1850 y tantos, solo se dio en el Maestrazgo y en alguna zona de Castellón. Maestrazgo es Teruel. Bueno, conoceréis Morella, ¿no? La ciudad, una de las ciudades o de los pueblos más bonitos que hay en el estado, ¿no? Sin duda. Pues en toda esa zona, ¿no? San Mateo, bueno, pues en toda esa zona. Entonces nosotros desde una perspectiva de país, ¿no? Creemos que esta es la segunda carlistada, aunque históricamente hay algunos que dicen que es la tercera. Pero bueno, aceptamos todo. Bilbao era una ciudad súper importante, entonces los carlistas, ya con Zumalacárregui en la primera, en los años 30, quisieron cogerla, recibió un balazo de una bala del cañón, le llevaron para Ormaiztegui, de donde era él, y murió allí. A los 8 o 10 días murió porque se le gangrenó la pierna y murió al final, ¿no? Curioso Zumalacárregui porque era un carlistón
de Aupar Erandio, mientras su hermano Miguel es uno de los creadores de la Constitución de 1812 de Cádiz. O sea, uno era muy liberal y el otro era muy carlista, de la misma familia. Curiosísimo, nacidos en Ormaiztegui, un pueblo visitable, muy bonito. Y Bilbao, cuando sitian tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Carlista, sitian Bilbao porque es una plaza importante. Bilbao es totalmente liberal. ¿Qué significa liberal? Así, pues lo que pensamos, lo que es, bueno, liberal y capital, los liberales y el capitalismo no es lo mismo, pero es muy parecido. Es una ciudad económicamente muy bollante, entonces los carlistas quieren ocupar Bilbao para lograr sustentos europeos, contactos europeos, bancas, créditos, etc. Por eso el sitio de Bilbao es previo a la batalla de Somorrostro. Y cuando los liberales que vienen desde Casturdiales quieren romper las trincheras carlistas que están en San Pedro, Las Carreras, Montaño, toda aquella zona, quieren romperlas para entrar y liberar Bilbao. Bueno, ¿de dónde más somos más? De Bilbao también. Vale, Suec, Bilbao ere, Bilbao Tarra, Suebai. Bueno, vale, lasai. Santurce. Santurce es un sitio también importante dentro de la batalla de Somorrostro. De hecho, una de las escaramuzas más importantes que hubo fue en el Serantes, el pequeño Serantes, ¿no? Que lo hacen cada 2 años nuestra gente, compañera y amigos de Mamariga, ¿no? Ahora la República Libre de Mamariga, ¿no? Que todavía en Mamariga todavía creen en la autogestión social, ¿no? de los grupos de base, y eso es muy importante, y este hipercapitalismo que nos está pisando nos quiere hacer olvidar. En el Serantes se produce un choque entre liberales y carlistas, no muy importante, pero que era muy típico. Los carlistas no tenían mucha fuerza a nivel militar, entonces utilizaban las guerras de guerrillas, se movían, atacaban, tal, y en Santurce, en el Serantes se produce uno de estos choques que cada 2 años lo recuperáis vosotros. ¿Dónde más? Castrurdiales. ¿Castrurdiales? No te rías, Javi. Castrurdiales es una plaza esencial para la batalla de Somorrostro. ¿Por qué? Porque, pues tengo suerte con esto, porque si uno me dice de Carranza no tendríamos problemas tampoco. También habría enlaces. Castrurdiales, por Castrurdiales llegan todos los refuerzos y toda la manutención para el ejército liberal. ¿Cuál es el ejército liberal? El ejército de la nación, el ejército de España. O sea, aquí hubo 35.000, 40.000 militares españoles de toda la geografía, ¿no? Entonces llegan por Castrurdiales, llegan por Santander en tren, van a Castrurdiales, de Castrurdiales llegan aquí. Pero la gran mayoría de los barcos, que hubo hasta 50 barcos de la nación, venían por Castrurdiales. Cuando Serrano, en la segunda parte de la batalla, ya os digo que tiene 3 partes, en la segunda parte, en marzo, decide atacar de nuevo las líneas carlistas, es decir, las trincheras de San Pedro, las carreras, Montaño y tal, tiene la ayuda de 50 barcos pegando tiros desde la mar. Pero antes intenta hacer un desembarco para romper el sitio de Bilbao, que era el objetivo. Intenta hacer un desembarco en Algorta y no lo logra porque había malísima mar. Intenta hacer el desembarco en Portugalete y tampoco lo logra. Y entonces suspenden el ataque por la mar, y es cuando lo hacen por tierra. Pero lo hacen por ese puente de ahí, el puente de la iglesia de San Juan. ¿Cómo se llama la iglesia de San Juan entero? ¿No tenéis sillas enteros? Vale, es que aquí hay sillas libres, ¿eh? San Juan Bautista del... ¿Alguien sabe el nombre entero de esa iglesia? Venga, pensadlo que voy a coger San Juan Bautista del Astillero. Ese es el nombre real de la iglesia de Musquis. Había una ermita, pero la gente de esta zona, de San Juan, de la Rigada, de la zona de la Casería, estaba hasta las narices de tener que ir a misa todos los domingos y fiestas hasta San Julián. De hecho, en Musquis hay 2 o 3 caminos actualmente destrozados y cortados que se llaman caminos de misa, que son los caminos que se recorrían para poder ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces piden hacer San Juan.
con la ayuda del Marqués de Villarías, que era un tío súper importante a nivel político, bueno, muchísimo más que... bueno, la persona más importante que ha dado Muskiz a nivel político, junto con Gallarta, es sin ninguna duda Dolores Ibarruri Gómez, porque era comunista y porque era mujer y porque es pasionaria. Pero otra persona muy importante y con más poder a nivel político fue el Marqués de Villarías, Enrique Llarena y Cuadra, que fue el primer Marqués de Villarías, que tenía el palacio donde está la Escuela Profesional de Somorrostro, y este fue de los 5 ministerios que manejaba Felipe V, que es el último, no, el primer Borbón, quiero decir, después de los Habsburgo, si habéis ido a Madrid, uy, el Madrid de los Habsburgo, ¿no? Pues el primer Borbón, que es de 1701, es Felipe V, de Danjou, o no sé, el ministro principal era de Muskiz. Llevó 3 ministerios de los 5 que había. Imaginaos, tenía muchísimo poder en aquellos tiempos. Vale, pues bueno, Bilbao. No, era Casturdiales. Casturdiales, el primer ataque que se da el 19 de febrero de 1834, se da desde aquí, desde la iglesia, pasan el puente, era el único puente que había, pero venían desde Casturdiales. Vinieron por Saltacaballos, en Saltacaballos los carlistas dijeron, que aquí no van a entrar y tal. Dejaron a 20 allí, un tal Andecha, que era el general encartado, dejó allí a 20 se los pasaron por el forro y llegaron a Laya, y del Laya bajaron Chalo Berobato, son todos los guapos de la Flores de Taburcio. Vale, pues seguimos. Casturdiales. Yo estoy en Triano, pero bueno, Bilbao. Bueno, de Triano podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Triano es la cuna del mineral encartado, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué había tantos intereses en esta zona? Pues por el mineral. Sabéis que esta zona da el mejor mineral que ha habido, mineral de hierro de más calidad del mundo, o de los de más calidad del mundo, y bueno, entonces por eso vinieron aquí los romanos, que también estuvieron en Casturdiales, Flavio Brigano, que era la capital principal de una provincia enorme que venía desde Tarragona, cuidado. Casturdiales ha sido una ciudad importantísima en la historia del lugar, cuando no había tantas divisiones territoriales como ahora. Venga, más gente. Baracaldo. De Baracaldo, jolín, ¿no? Baracaldo no tiene una importancia vital en la batalla de Somorrostro. Es verdad que es parte de la retaguardia carlista, pero en Baracaldo estaban establecidas, desde Baracaldo hacia Bilbao estaba establecido todo el sitio de Bilbao. Pero tened en cuenta que Bilbao era muy pequeñito. Bilbao eran las bien llamados 7 calles, Javi. Cada vez que decimos voy al casco viejo de Bilbao, estamos diciéndolo mal. Son las 7 calles. El casco viejo será la almendra que hay en Agurain, en Salvatierra, o la que hay en Vitoria, en Gasteiz, o la que hay en la Villa de Portugalete, o en Balmaseda, para el caso, o en la Nestosa. Pero el casco viejo de Bilbao se llama 7 calles, ese es su nombre. ¿Alguien sabe las 7 calles de Bilbao? ¿Empezamos? No, Videbarrieta no es de las 7 calles. Bueno, esta ronda, que está afuera, porque es la ronda, por ahí va la muralla medieval que encontró Iñaki García Camino, un historiador, por cierto, de aquí de Muskiz. La primera calle es Somera. Luego, después de Somera, la canción de Oscorri. Somera, arte calero, tendería. Y luego ya vienen las 4. Carnicería Vieja, Velosticalle, Barrencalle y Barrencalle y Barrena. Esas son las 7 calles de Bilbao. El resto, la calle Nueva, Pelota, Santa María, Lotería, Videbarrieta, Correo, Ascao, esas son de fuera. Esas no tienen, son importantes, no decir, Portada de Zamudio, Unamuno, Prim, yo que sé, Terrevide. Pero las 7 calles son esas: Somera, Artecalle, Tendería, Velosticalle, o Carnicería Vieja al revés, Barrencalle y Barrena. ¿Vale? Bueno, pues va, Baracaldo, bienvenidos. ¿De dónde es más gente? De Ávila. De Ávila vamos a recordar
a una grandísima persona que era avileña, ¿es? ¿Avileña o él es? Avilés. No, Avilés de Gijón. Avilés, avileña. Bueno, ¿quién es la persona más importante que ha dado Ávila? Santa Teresa de Jesús. Debía ser súper guapa, además de inteligente. Y una vez enfrente del Papa tenía fama de esas dos cosas, de ser súper guapa y ser inteligente. Entonces el Papa, que vino a Ávila a verla, a visitarla, le dijo, ¿usted tiene Santa Teresa? No, Teresa, no era santa todavía. Teresa, ¿tienes fama de las dos cosas, de ser guapa e inteligente? Y ella le respondió, a lo segundo, bueno, lo primero a la vista está. Y lo segundo ya lo investigaremos, como diciendo, está todo dicho, ¿no? Ávila no es... Es difícil juntarlo con la batalla de Somorrostro. Pero os voy a contar una cosa. Fijaros. No, bueno, a ver si hilo un poco fino. Ávila pertenece a la meseta, ¿no? Sí. ¿Pero quién ha dicho Ávila? ¿Baina Ávila en Jayo Basara? Bueno, es lo mismo. Ávila está en la meseta, ya sé que está tomado por saco por ahí, pero muy ricas las alubias del barco, de eso, de Ávila, eso. Pero bueno, también las alubias que van a preparar mañana, Manolo, aquí. Ávila está en la meseta. Entonces, fijaros el control que tiene el ejército liberal, que era el ejército de la nación, que controlaba desde Castrurdiales iba hasta Medina de Pomar, y de Medina de Pomar subía a Reynosa y hasta Aguilar de Campoo. Ahí tenía puesto un boicot para que no se pudiera llegar las manutenciones, para que no pudieran llegar a los carlistas. Pero ¿de dónde se surtían los carlistas? Desde Francia, desde Iparralde pasaban los Pirineos y también mucho desde Navarra y desde las provincias vascas. Pero bueno, no tiene nada que ver con Ávila, pero bueno, hemos subido hasta Aguilar de Campoo. Vale, venga, ¿de dónde más hemos venido? Sopuerta, joder. Sopuerta es un lugar esencial en el tema de la batalla de Somorrostro. Os hemos comentado que hay 3 batallas, una en febrero, otra en marzo y otra en abril, a finales de abril. Cuando se dan cuenta de que la primera batalla de Somorrostro que pega el 20 y tantos de febrero se pegan contra los carlistas y hay miles de muertos y vuelve era un tal Morientes, el general liberal, el general del ejército español, y manda un telegrama a Madrid. No, nos han pegado, nos hemos tumbado pero bien, pero no hemos podido hacer nada. Por favor, manden otro general. Es decir, él se vio absolutamente impotente para romper las filas carlistas. Entonces, España, ¿a quién manda? Al presidente de la República. Bananera, por cierto, porque hubo presidentes cada 2 o 3 meses, pero bueno. Le mandan al presidente de la República, a Serrano. Entonces Serrano hace lo mismo. Hay un tal que era gobernador de Cantabria, un tal Villegas, que le dice a Serrano, el presidente, primero se pondría de rodillas y le besaría el anillo. Ah, no, que eso es al Papa. Ya sé que es al Papa ya. Entonces, oye, cortadme cuando queráis, le dice, si vas a hacer... A ver, los liberales estaban a este lado, ¿no? En el lado que da Cantabria. En las campas de la Rigada, las campas que hay antes de la Rigada, donde está la Ureta ahora, la Cuadra, allí había 35.000 tíos puestos. En chabolas parecidas, muy parecidas. Entonces, con grandísimos problemas de higiene, con muchísima disentería, viruela, con muchísima gente que marchaba por el monte, ¿cómo se llama eso? Desertaban, desterraban, me salía. Estoy con los niños. Que desertaban. Entonces, por lo cual, tienen que tomar la decisión de atacar de nuevo y ver si pueden romper las filas carlistas y liberar Bilbao. ¿Qué era el objetivo? Liberar Bilbao. ¿Qué es lo que pasa? Que Serrano dice, Villegas le dice, perdona, Celeste de Cantabria dice, presidente de la República, mejor van por las muñecas. En vez de venir por aquí, os metéis por las muñecas, cruzáis las muñecas, bajáis a Sopuerta, Subporta. Son las dos primeras los dos primeros pueblos que aparecen ya en 1200 y pico. Subporta y Carrantia. ¿Carrantia es? Carrancha. Son los dos primeros nombres que sabemos que aparecen de encartaciones. De 1100 y pico, 1200 y pico.
Entonces, bueno, a lo que vamos. Villegas le dice, Serrano, si vas por aquí como Morientes, en febrero te vas a dar la hostia. Serrano le dice, deja que yo soy inteligente, que soy presidente de la Unión. Entonces, bueno, como ahora, yo soy inteligente, ¿no? Con Sánchez. Bueno, total, que hacen lo mismo y duran 3 días el ataque. Y luego ya hablaremos un poquitín más de eso. Pero vuelven a morir muchísimos y vuelven se vuelven a replegar. Y están un mes otra vez para ver qué pueden hacer. Traen guardias civiles en la reserva, traen a todo el mundo porque aquí habían muerto entre 8.000 y 10.000. No es broma, entre 8.000 y 10.000 bajas. Esa es una reflexión que hay que hacer muy importante. 8.000 y 10.000 chavales, porque la mayoría eran hombres, no como en la República, que sí, en la Guerra Civil, que sí hubo muchas milicianas en la Guerra Civil. Pero bueno, en esta guerra la mayoría eran hombres, la grandísima mayoría, y esos 8.000 o 10.000 chavales, cada uno tenía una vida, tenían sueños, tenían novias, querían formar una familia, querían tener un caserío y vivir felices o tirar para adelante. Y todos esos sueños, 8.000, 10.000, los que sean, fueron truncados por una mierda de batalla, por una mierda de guerra. Por eso, berriro esango dizuet violencia agur. La violencia no hay que utilizar jamás.